de entrar al programa, según unos estudios, estos ONIC, ¿no? Los datos que me dieron de las manifestaciones, Sí. nos contaron que a partir del 28 de abril ha habido 60 movilizaciones indígenas, 72 con otros sectores, pero hay un dato muy importante y es que desde los nómadas del Meta, desde hace 6 meses se han estado moviendo por el tema petrolero a propósito de lo que estaba mencionando ahorita Viviana. Y yo quiero, entonces, para tratar de integrar toda esta información y ponerlo en el contexto actual, estas manifestaciones llenas de violencia policial, llenas de violencia por parte del Estado, que ustedes desde la perspectiva indígena, muisca y wayú, me describan este momento que está sucediendo en Colombia hoy, 14 de mayo de 2021. Empiezo contigo, Viviana. Bueno, este es un momento pues que no solamente estamos en el medio del paro para los pueblos indígenas, es un momento complejo porque a la fecha tenemos más de 4.000 indígenas que han muerto, que han sido... ¿Desde el 28 de abril? No, hablando del momento de hoy. Hablando del momento de hoy, 4.000 indígenas que han muerto por COVID, donde han habido sabedores, médicos tradicionales, mayores, sabios, mayores, dirigentes, ¿sí? Entonces, este es un momento también para los pueblos indígenas, que somos 2 millones de indígenas en el país, que a la fecha ya han muerto 4.000, es una pérdida supremamente grande como pueblos indígenas. Sí, estamos en el marco de un momento complejo, pero un momento que no nos agobia y que, como ya lo mencionaba, hoy tenemos 60 puntos de movilización a nivel nacional y más de 72 puntos con otros sectores sociales en todo el país. Y yo creo que esto es muy importante porque nosotros también queremos hacer una apuesta como movimiento indígena en este momento histórico en el que estamos. ¿Sí? Aquí el primer llamado es a podernos mantener y a poder sostener esta resistencia que hoy está generando el pueblo colombiano y entender el pueblo colombiano en el marco de su diversidad y de su pluralidad, ¿cierto? Eso es supremamente importante. Y estamos en un momento en el que, adicional a esto, estamos viviendo toda la reconfiguración del conflicto armado, y es el conflicto armado que atañe nuestros territorios. No más este año hemos tenido más de 3 desplazamientos masivos. Viviana, perdón, interrumpo. ¿Estamos hablando de un nuevo ciclo de violencia o estamos hablando que nunca acabó el anterior firmado en el 2016? Bueno, para mi concepto nunca terminó, tuvo un cese, ¿cierto? Pero por eso digo que se reconfiguró. Digo se reconfiguró. Nuevos actores. Nuevos actores, se suman nuevos actores, ¿cierto? Las intenciones sobre el dominio de los territorios es el mismo. Nuevamente sale todo el tema de las fumigaciones a los cultivos, donde pues los pueblos indígenas están siendo afectados directamente porque su pan coger está siendo afectado, y todo el tema de la seguridad alimentaria se ve en riesgo, problemas en salud gravísimos que estamos viviendo también en las comunidades indígenas, donde todo lo de seguridad alimentaria hoy es un riesgo y una amenaza para la pervivencia de los pueblos. Todo esto, como ya vuelvo y digo, con las negras intenciones de apoderarse de nuestros territorios, ¿cierto? Y de que por esa misma razón los actores armados entran nuevamente y se ven todos estos actos de violencia. Hoy más de 300 indígenas, más de 300 líderes indígenas asesinados desde la firma del acuerdo de paz, ¿cierto? Unas violencias sistemáticas a nuestra dirigencia indígena, y eso es pues supremamente grave. Entonces el momento de hoy tiene que leerse en toda su plenitud, tiene que interpretarse en un marco, en el marco de una pandemia. De un contexto histórico. De un contexto histórico, en el marco de un conflicto armado que estamos viviendo, ¿cierto? En el paro nacional, y que eso ha permitido de todos modos que los pueblos indígenas sigan haciendo sus apuestas políticas, organizativas y sus aportes al paro nacional con apuestas claras de una transformación social de país, y hacia allá debemos, digamos, encaminarnos. Entonces, por eso decía yo que el paro nacional
con toda la ciudadanía colombiana, nos incluye también en el marco de la diversidad como pueblos indígenas. Y allí es donde está la apuesta precisamente de poder hacer la reivindicación de nuestros derechos y pues de los derechos de todos, ¿no? Y eso implica, como lo había mencionado antes, entender que los territorios indígenas, que las situaciones que se están viviendo allá muchas veces lejanas de la ciudad nos incumben a todos, porque allí es donde está finalmente el pervivir de todos los colombianos. Así es. Armando, Viviana hace mención a un contexto histórico que es de muchos años, habla de un contexto más cercano que es la pandemia y hablamos entonces también de las reivindicaciones en estos días a propósito del paro nacional. Se juntan muchos factores, no es una línea recta. ¿Cuáles serían es decir, las mingas, los paros, las manifestaciones que ha habido por parte de los pueblos indígenas son para reivindicaciones de los pueblos indígenas, pero también en apoyo y en defensa de los derechos humanos de algunas personas que incluso no hacen parte de los pueblos indígenas? ¿Cómo es esa participación la noche de anoche, por ejemplo, en el Valle o en Popayán? Colombia es multiétnica y pluricultural. La objeción cultural la tiene la sociedad privilegiada, pero nosotros, los étnicos, se nos niega la objeción cultural, pero ya existe. Pero es una objeción cultural degradante, porque para los privilegiados sí, para nosotros, los pueblos indígenas, que definimos la economía del país desde la política energética mundial, porque colocamos el subsuelo en Puerto Gaitán, donde están los nómadas sálivas y sicuanis. Ellos le aportan, de cada 100 barriles de petróleo, aportan 23. Son nómadas, pero viven en la mayor degradación social y cultural. Entonces, política energética en Colombia es carbón, yucpas y guayú, es viento, guayú, es todo el sistema de hidrocarburos de la Orinoquía colombiana y del Putumayo. Entonces, todo ese tema energético es el que golpea a los pueblos indígenas y está unido al sistema tributario. Y si nos vamos para el Pacífico, es toda la explotación de oro, donde el paramilitarismo y el narcotráfico y el gobierno colombiano se queda quieto, pero hay un despojo territorial para la ocupación de los puertos del Pacífico y la construcción de carreteras. Eso es la esencia de los problemas, de las dificultades que nosotros tenemos. Por eso, los pueblos indígenas y afros, hemos dicho, la Comisión Étnica ya cumplió unas labores con el acuerdo de La Habana con las FARC y va a seguir adelantando labores. Hoy, hablando con el presidente Santos, Premio Nobel de la Paz, decíamos, vamos a reunirnos, y nosotros, la Comisión Étnica, estamos convocando a los gremios económicos, a las empresas mineras, a las empresas petroleras, para sentarnos y buscar salidas a esta situación que tiene el país al borde del colapso. Pero también hay unas cosas, hay unos sectores sociales que buscan reivindicación, nosotros no buscamos reivindicación, nosotros es que el desarrollo y la aplicación de la autonomía, de la libre autodeterminación de los pueblos, se nos permita ejercerlo, porque hoy nos dicen que somos vándalos. Es discurso. Es discurso. Pero en la práctica no. En la práctica no. Hoy nos dicen vándalos, en la Orinoquía dicen irracionales con el legítimo derecho a asesinarnos, hasta que lo hacen, todavía lo hacen, como lo fueron las guajibiadas, hoy lo practican también en todo el Pacífico, en el área andina, asesinando líderes, haciendo masacres, eso es genocidio. Entonces nosotros decimos, esto no se va a resolver ahora, pero la Comisión Étnica se coloca al frente para buscar los caminos de diálogos con todos los sectores gremiales, todos los sectores económicos y los étnicos, porque tenemos el camino de buscar lo ideal para que haya armonía, para que haya equilibrio, solidaridad y responsabilidad de todos los colombianos. Unos principios, unos valores